Amén. Gracias, hermanos, por ese canto. Decía el canto: paz se encuentra en la presencia de Jehová. Amén. Gloria a Dios por eso. Y al decir cierto, hermanos, al estar ante un grupo de personas causa nerviosismo en cierta manera y todo, pero ¿sabe qué? El canto decía: paz se encuentra ante la presencia de Jehová. ¿Y qué paz en realidad es la que da el Señor? ¿Y qué paz encontramos y disfrutamos el hecho de que podemos estar nuevamente en la casa de Dios? Gloria a Dios por ello. Y gloria a Dios que usted está aquí, decidió estar en la casa de Jehová. Así que esa paz la puede usted experimentar porque está en la casa de Jehová. Estamos, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10. Le pregunté al pastor hasta qué hora podía predicar. Él me dijo: puedes predicar hasta la hora que quieras, pero nosotros a las 6 nos vamos. Así que voy a tratar de ser breve. Amén, no se crean, es broma, hermanos. Amén. Estamos en Hechos capítulo 9 versículo 10, hermanos. Estamos hablando acerca de Ananías. Ahí encontramos la historia de Ananías. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Hermanos, todos y cada uno de nosotros, desde el momento en que aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, desde aquel día cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, desde ese día para acá nosotros somos considerados y llamados discípulos de Cristo. Ahora, esta noche quiero predicar acerca de 5 características o 5 cualidades de un discípulo de Cristo. Y vamos a encontrar cada una de esas características aquí en la vida de Ananías. Ahora, si ustedes sin lugar a duda han escuchado, si no es que más que una vez, la historia de cómo dice que en el marzo del año 2000 hubo un discípulo llamado Pedro Soto, que fue el que, para los que no conocen la historia, pero yo creo que todos conocen ya la historia, Pedro Soto fue el pastor que dirigió a nuestro pastor a Cristo un día sábado, testificando, ganando almas. Y él ha contado su historia, como Pedro Soto, a pesar que venía 2, 3 puertas, no estaba enseguida de él, pero le dijo: hey, joven o muchacho, no me recuerdo cómo es el pastor, narra la historia, pero le dijo: espérame ahí. Y Pedro Soto, hermanos, tuvo una de las cualidades y características, si no es que todas, de las que vamos a estudiar esta noche. Y por eso es que él fue usado para alcanzar al siervo de Dios que ahora nos predica. Lo que quiero enfatizar en esto, hermanos, es que si simplemente nos ponemos en la disposición de Dios, Dios puede usarnos a nosotros también, como tal lo hizo con el pastor Pedro Soto. Él obedeció al Señor, hizo lo que el Señor le había pedido, y como resultado alcanzó un alma que ahora le está sirviendo al Señor, y que a través de la vida de este siervo, no sé cuántas vidas pueden ser cambiados no por las palabras que salen de su boca, sino por lo que él realmente les dice, lo que Dios dice. Él simplemente transmite la carta de amor que a él le transmitieron un día. Esta noche, hermanos, quiero hablarles de las cualidades de un discípulo de Cristo. Ahora, ¿cuáles son estas cualidades que caracterizan a un buen discípulo de Cristo? Y como les ponía el ejemplo de Pedro Soto, vamos a ver, y si no es que todas, como les decía, las características y cualidades tal vez pueden verse en la vida de este siervo de Dios. Y la primera característica que podemos ver, hermanos, principalmente en nuestro texto, en la vida de Ananías, era que era un siervo obediente. En Hechos 9:10, veamos ahí, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, ¿qué dice? Y él respondió, ok, están despiertos, hermano. Nomás quería asegurarme para que no se me durmieran. Dice Ananías dijo: heme aquí. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. La primera característica, hermanos, que encontramos aquí en la vida de Ananías, y en la característica que debe reflejarse en la vida de un discípulo de Cristo, es la obediencia. Él era obediente. Es aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que cuando su Señor lo llama, responde al llamado de su Señor. Sin importar las adversidades, sin importar las consecuencias que esta pueda traer a tu vida, tú respondes al llamado de Dios. Cuando el Señor te llama, ¿qué fue cómo respondió Ananías? ¿Qué fue lo que él dijo? Heme aquí, Señor. Ahora, la razón por la cual podemos ver que Dios pudo usar a Ananías fue porque él respondió de esa manera. Él primeramente fue obediente. Sin lugar a dudas, todos los padres queremos que nuestros hijos sean obedientes. Yo creo que todos podrían decir amén en ese aspecto. A menos que alguien diga: pues no, a mí no me gustaría que mi hijo sea obediente. Pero todos los padres queremos que nuestros hijos sean obedientes.
Y si como padres terrenales queremos que nuestros hijos sean obedientes, ¿cómo no podemos esperar esa expectativa de Dios? Dios también de igual manera, hermanos, quiere que todos aquellos que hemos aceptado al Señor, todos aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios, seamos obedientes también. Y esa fue la característica, la cualidad que caracterizó a Ananías, por la cual él pudo haber sido usado, porque simplemente él era obediente. Otro ejemplo tenemos en la Biblia, y todos conocemos la historia de Isaías, hermanos, como el hombre, como el Señor decía: ¿a quién enviaremos y quién irá? Y también Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Hermanos, realmente podemos hacer muchas cosas para Dios, pero la pregunta es cómo nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios. ¿Qué características hay, qué cualidades de las que vamos a estudiar esta noche podrías tú decir no existen en mi vida, o necesito implementarlas en mi vida, o necesito trabajar aún más en ellas? Y gloria a Dios, si las 5 características, si tú eres obediente, y las 4 que hacen falta, esas están empalmadas en tu vida, gloria a Dios por eso. Sigue trabajando de esa manera y el Señor te va a seguir usando. Ananías, hermanos, fue obediente porque él respondió: heme aquí. ¿Cuántos, hermanos, si bien es cierto de que el Señor nos habla a través de una predicación, nos habla a través de un canto, nos habla en alguna conferencia, en algún campamento, yo no sé, en cualquier de otra manera, yo he escuchado diferentes historias, como hermanos me han dicho que en algunas ocasiones el Señor los ha hablado a través de la predicación que pusieron en el radio, Dios les habló, pero responden al llamado de Dios, son obedientes a ese llamado, a esa palabra que Dios está dando. Hermanos, realmente nuestra vida cristiana no se va a medir cuánta Biblia nosotros sabemos, o cuánto realmente, qué tantos versículos tú tienes memorizados en tu cabeza, sino simplemente cuánto de lo que tú has aprendido, cuánto obedeciste, cuánto pusiste en práctica. De esa manera se va a medir nuestra vida cristiana. Pero vemos, hermanos, él dijo: heme aquí. Y cuántos el Señor nos habla, pero simplemente escuchamos en algún momento, escuchamos y decimos: sí, el Señor tiene razón y todo, pero vuelve al siguiente día y volvemos a lo mismo. ¿Cuántos no respondemos cuando el Señor simplemente nos habla? Ananías, hermanos, él simplemente dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, dijo: Ananías. ¿Y qué dijo él? Heme aquí, Señor. Él respondió al llamado del Señor. Muchas veces, hermanos, estamos tan enfocados en todas las cosas, muchas veces aún podemos estar aquí en el servicio, podemos estar sentados, segunda, tercera, cuarta, y no quiero decir que ustedes, hermanos, de verdad, pero mejor si sentarnos lo más adelante posible estaría bien, ¿no? Pero ¿cuántas veces podemos estar sentados aquí en este auditorio, pero con nuestra mente, nuestro pensamiento en otro lado? El Señor puede estar dándonos una indicación que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas, pero por tener la mente en otro lado no respondemos al llamado de Dios. Hermanos, si hay una cualidad que debe estar en la vida de nosotros y debe identificarnos como cristianos, es que seamos siervos obedientes. Ananías, hermanos, fue usado por el Señor porque él fue un siervo obediente. Retomando el ejemplo del pastor Pedro Soto, fue usado por el Señor porque él fue un siervo obediente. Por eso fue que él fue usado. Y no solamente respondió, sino también él fue. Porque una cosa es responder al llamado de Dios, decir: bueno, Señor, yo sé que tú me estás llamando, sé que me estás indicando hacer esto, pero se queda ahí nada más. No solamente es escuchar la voz de Dios, estar consciente de lo que Dios quiere, pero es tomar la iniciativa, ir. Él dice en el versículo 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él fue. Primeramente escuchó, respondió: heme aquí, respondió, fue obediente a la voz de Dios, pero no solamente fue obediente a la voz de Dios, sino fue obediente al mandato de Dios. El Señor le habló y después le indicó qué hacer, y él respondió y fue a lo que Dios le estaba enviado a hacer. Por eso esa cualidad, hermanos, fue la que caracterizó a Ananías, por la cual Dios pudo usarlo, porque él era un siervo obediente. La siguiente característica, hermanos, era que Ananías era un siervo lleno del Espíritu Santo. Era un siervo lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: más bien antes sed llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia. También el libro de Hechos
5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es lo que dice la Biblia, el Espíritu Santo dice, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Dice por eso podemos ver, hermanos, que Ananías era un siervo lleno del Espíritu Santo, porque principalmente él era un siervo obediente. Ananías, hermano, era un siervo lleno del Espíritu Santo porque era obediente, pero también era un siervo. El ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, entendemos de que toda persona cuando acepta al Señor, lo declara el libro de Efesios, que somos llenos con el Espíritu de la promesa, somos sellados con el Espíritu de la promesa, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros desde aquel día cuando aceptamos al Señor, pero en sí la llenura del Espíritu Santo es de acuerdo, hermanos, a tu sumisión, a tu obediencia que tú tienes para con Dios. En cuanto más tú obedeces, en cuanto más tú te sometes al Señor, es cuando más el Señor, es cuando la llenura del Espíritu Santo va a venir en tu vida. Si tú obedeces y te sometes a lo que Dios quiere. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo significa que Ananías era guiado por el Espíritu Santo. Ananías era controlado por el Espíritu Santo. Todas sus actitudes, todas sus acciones, sus decisiones, todas las cosas que Ananías hacía, hermanos, eran guiados por el Espíritu Santo, no por sus emociones. Y muchas veces nos podemos dejar guiar por nuestras emociones. Y yo muchas veces le he orado al Señor, porque tendemos a ser emocionalistas, tendemos a que nos gana la emoción y vemos a 2, 3 personas hacer algo y pues ahí vamos nosotros atrás. Pero al segundo, tercer día, ¿qué pasó? Ya no lo hacemos. ¿Por qué? Era una emoción. No era una convicción que tú tenías en hacer cierta y determinada cosa, sino simplemente te ganó la emoción y después la emoción se termina. La emoción en un momento dado finaliza y simplemente siguen aquellas cosas cuando tú tienes decisiones y convicciones fuertes en servir al Señor. Ananías, hermanos, era controlado por el Espíritu Santo, decía, no por sus emociones. Ananías era un hombre, hermanos, dispuesto a hacer la obra de Dios, pero porque era un siervo lleno del Espíritu Santo de Dios. Él estaba dispuesto, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que podía contraer, Ananías estaba dispuesto a hacer la obra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros y cuánto potencial realmente hay aquí? ¿Cuántos hermanos saben? Hay personas que estoy seguro que conocen bastantes versículos de la Biblia. Hay muchos hermanos que saben, tienen bastante conocimiento, pero ¿cuánto realmente, hermanos, estamos informando a la gente de lo que sabemos? Hermanos, porque no, como lo decía al inicio, no tan solo es el conocer la palabra de Dios y memorizarla, pero simplemente es compartirle a otros. Hermanos, yo sé que podemos hacer muchas cosas para el Señor, a pesar de que tal vez tú no puedes ir a testificar el día sábado. Okay, entendemos, trabajas, yo también tengo un trabajo secular y trabajo a veces los días sábados, y cuando puedo vengo y voy a testificar y todo eso, pero si no puedes ir a testificar en la mañana, hermanos, pero podemos ir a testificar en la tarde, cualquier otro día podemos hacerlo. En tu trabajo, tal vez vamos en restaurantes, podemos dejar una invitación a un restaurante. Eso sí, necesitas dejar propina, necesitas tener una buena conducta durante el tiempo de cuando estabas comiendo, porque si no, ¿cómo vas a poder dejarle una invitación a la persona? Va a decir, para hacer como tú eres, mejor no voy. O sea, ¿me entienden? Entonces, hermanos, cuánto potencial hay aquí en nosotros, pero simplemente debemos de pedirle al Señor, orarle al Señor, rogarle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero pidamos al Señor, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo para que podamos ser usados por el Señor tal como lo fue Ananías. La tercera característica, hermanos, es de que Ananías era un siervo valiente. Hechos 9:13, vemos ahí, volvemos a nuestro texto. Hechos 9:13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, hermanos, tenía conocimiento de quién era Pablo.
Ananías había escuchado lo que Saulo en ese entonces había hecho a los cristianos. Él sabía que Saulo no era un buen hombre a su criterio, a sus intereses que él velaba. Él sabía, tenía conocimiento de quién era Saulo. Dice de que él perseguía a los cristianos y aún dice que había pedido cartas de los principales de ese entonces para prender a todos los cristianos y traerlos hacia adelante de ellos. Hey, hermanos, en ese momento yo me imagino, y cuando estaba leyendo esta parte, dije, hey, ¿cuántos de nosotros también tenemos miedo? A veces se presenta en la calle, vemos a personas que están por allá tatuados y esto y lo otro, y al decir manera, hermano, de hecho, sí da miedo, claro que sí da miedo por el hecho de que no sé cuál va a ser la reacción. Pero cuando nos da miedo, hermanos, ¿saben por qué? Porque simplemente nosotros estamos confiando en nuestra fuerza, en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros podemos hacer. Hermanos, debemos confiar en lo que el Señor puede hacer a través de nosotros, y créame que el Señor va a poder hacer grandes cosas a través de nosotros, y simplemente nosotros somos valientes teniendo la esperanza en Él, teniendo la confianza en el Señor, que Él puede hacer cosas a través de nosotros. A pesar de que Ananías sabía todo esto, fue valiente. Y fue, vimos ahí en el versículo 13 que decía que él respondió que había oído muchas cosas acerca de este hombre, que cuántos males había hecho hacia los santos en Jerusalén. Y él dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, yo invoco tu nombre, así que si a mí me encuentra, Él me va a prender y me va a traer para acá. Era una cosa, hermanos, de que era algo de que, ¿por qué no decirlo? Tenía miedo, pero ¿saben qué? A pesar de eso, él fue valiente, hermanos, y fue, porque dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, él fue, hermanos, tuvo esa valentía, confiando en que, ¿quién le había dicho que fuera? El Señor. Él no estaba confiando en él. Él no estaba confiando en lo que él sabía, en cuánta Biblia él tenía memorizado, en cuántos títulos él sabía. Y con esto no quiero decir que es malo el estudio. Claro que sí, es bueno prepararse y todo eso. Pero hermanos, simplemente Dios quiere un corazón dispuesto y obediente, tomando esa valentía para predicarles a otros, para hablarles a otros, confiando en que Dios va a hacer algo a través de ti, porque simplemente tú eres una persona obediente y valiente. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos miedo, como les decía, a hablarles a otros de Cristo por su apariencia, o por qué dirán de mí, o porque se van a burlar de mí? Dicho sea de paso, de la mayor parte de cristianos se burlan cuando hablan del Señor. Muchas veces, la mayor parte de veces, es muy raro cuando encontramos una persona que diga, oh, mira, yo le oré al Señor para que alguien me hablara de Él esta mañana. No encontramos personas así. Encontramos con personas con malas actitudes, déjalo en la puerta, o como ya te están cerrando la puerta, o te abren la puerta, pues, quizás estaban esperando a alguien, pero eres tú, ok, gracias, y ya te están cerrando la puerta. Ese es el tipo de actitudes y de personas que encontramos allá afuera, hermanos. Y entonces muchas veces tenemos miedo de hablarles a otros de Cristo, pero debemos, hermanos, de tomar el ejemplo que tuvo Ananías. Él fue valiente y simplemente fue y hizo lo que el Señor le había pedido. ¿Cuántas veces tenemos miedo de hacer cambios, hermanos, en nuestras vidas por temor a qué dirán? No tengas miedo, hermanos, a hacer ciertos cambios que aún algunos te tildarán de loco, o te pueden tildar de exagerado, pero si hay ciertos cambios en tu vida que tú necesitas hacer, que tú estás viendo claramente que Dios te está hablando, ¿por qué tener miedo a hacer cambios en la vida de uno, hermanos? Y muchos de los cambios que se hacen en la vida cristiana es cuando, estoy seguro de eso, es que cuando conocemos al Señor. Llega un determinado tiempo, cuando ya conocemos al Señor, ya creemos que sabemos un poco del Señor, y ya no hay ciertos cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos miedo, hermanos, a hacer cambio, el qué dirán de mí, o qué van a pensar de mí. No temas, hermano, y sigue el ejemplo de Ananías, que fue un siervo valiente y fue a hacer lo que Dios le había pedido. También, hermanos, otra característica es de que Ananías fue un siervo piadoso. Vemos ahí en Hechos, si me acompañan a su Biblia, por favor, Hechos capítulo 22, adelantito, Hechos capítulo 22 y versículo 12 y 13. Hechos 22, versículo 22, 12 y 13. Dice,
Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Hermanos, simplemente ahí la Biblia, el mismo Pablo narra, él está diciendo, cuando él está dando su testimonio aquí, él simplemente está comentando, está dando testimonio de quién era Ananías. Él dice entonces, uno llamado Ananías, varón, ¿qué dice? Varón piadoso. Piadoso, hermanos, es aquella persona. La piedad es la virtud que se implica en devoción hacia Dios y lo religioso, y que se refleja en una acción impulsado por la compasión y el amor. Una persona piadosa es una persona compasiva, una persona que tiene amor por los demás. Una persona piadosa es una persona compasiva, hermanos. Si tú no tienes compasión y tú no amas a los demás, tú no le sirves a Dios para nada, hermanos. Podemos tener, vuelvo y repito, podemos tener tanta Biblia memorizada en nuestra cabeza, podemos saber tanto, pero si no tenemos compasión por los demás, si no tenemos amor por los demás, no le servimos a Dios para nada, hermanos. No importa cuántos versículos sepas, no importa qué tan bonito hablas, no importa, nada de eso importa si tú no sientes compasión por los demás, si tú no tienes amor para los demás, no le sirves a Dios para nada. Hermanos, debemos ser piadosos, compasivos, personas que tienen amor por los demás. ¿Qué tan compasivo eres tú cuando un hermano cae en pecado? Nos jactamos de decir que nosotros tenemos la verdad, somos bautistas fundamentales independientes y nos enfocamos en la Biblia, y muchos hasta sabemos qué quiere decir bautista letra por letra, y porque nosotros tenemos la Biblia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces hay católicos que son más piadosos que nosotros. ¿Por qué? Porque si simplemente, vuelvo y repito, no importa qué tanto sabes, pero cuánto aplicas tú a tu vida. ¿Qué tan piadoso eres, hermano, cuando ves a otro hermano caer, otro hermano sufrir, otro hermano que está batallando con ciertas cosas? ¿Qué tan piadoso eres? ¿Cuánto oras por él? ¿Cuánto amor le demuestras? O simplemente te burlas de ellos. No, hermano, debemos ser piadosos y tener amor por otros. ¿Sabes por qué? Porque no sea que el diablo te escoge a ti como la siguiente víctima. Debemos ser piadosos, hermanos, y debemos tener compasión por los demás. Y esa es otra cualidad que caracterizó a Ananías, que él era piadoso. Ananías era un hombre piadoso. En otras palabras, era un hombre bueno, compasivo, que adoraba y que honraba a Dios con lo que hacía. La cuarta característica era, hermanos, era que era un siervo de buen testimonio. Quinta característica y última. Quinta característica era que era un siervo de buen testimonio. Hechos capítulo 22, estamos ahí, y versículo 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía, ¿qué dice? Buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pregúntate, hermanos, ¿qué testimonio tienes tú del edificio donde tú vives? Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle, o si tú vives en una casa, todos los de tu cuadra, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle ¿qué opinan de ti?, ¿qué responderían? Aquí la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo está narrando su testimonio, está narrando y está él diciendo, está dando las cualidades de un discípulo de Cristo, de Ananías. Y él dice que era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, que ahí vivían. De todos dice que tenía un buen testimonio. Yo te pregunto, ¿qué testimonio tienes tú, hermano, con los del edificio donde tú vives, con los de tu cuadra, en la compañía donde tú trabajas? Tal vez si te gusta algún deporte, vas al gimnasio, yo no sé, cualquier cosa. ¿Qué testimonio tienes de todas las personas que te conocen? ¿Qué dirán de ti? Sin lugar a dudas, hermanos, algo que cambiará e impactará la vida de otros es nuestro testimonio. Estoy seguro 100% de ello. Recuerdo hace, no sé, unos 8 o 10 años atrás, llegó un hermano
a visitarme a mi trabajo y me decía: Chaparrito, ya estoy cansado de la vida que llevo, yo quiero lo que tú tienes. Obviamente no pude hablar con él en ese momento porque pues es cierto, en mi trabajo no me dicen nada, si me paro a platicar un ratito y todo eso, pero tampoco debo ser aprovechado de eso, ¿no? Y busqué la oportunidad, fuimos a visitarlo, le aceptó al Señor y su familia. Y entonces, hermanos, pero cuando veía esto, digo, gloria a Dios que cuando ese hermano necesitó, cuando ese hermano decidió cambiar su vida, porque yo a él le había hablado anteriormente y él había visto mi caminar y me hacía muchas bromas de mí y todo eso, porque yo era el tipo de persona aquel que inculcaba a todos pues, a la bola y el relajo y todo eso. Pero algo cambió en mi vida, gloria a Dios por eso, porque el 23 de marzo del 2007, me recuerdo perfectamente, fue un domingo por la mañana. De hecho fue el hermano Sandoval que me compartió el evangelio, me acuerdo esa mañana. ¿A poco sí? No sé qué. Entonces él me empezó a nombrar cosas que decía: ya no haces esto, yo quiero eso también. Él aceptó al Señor, su esposa aceptó al Señor. Pero ¿por qué, hermanos? Porque simplemente permanecí en el Señor. Y no quiero decir que soy perfecto, pero permanecí siéndole fiel al Señor, sirviendo al Señor. Y simplemente, hermanos, el testimonio, como les decía, sin lugar a dudas, el testimonio dará más impacto en la vida de otros que de lo que decimos. Estoy seguro, hermanos, que después de que Pablo observó la muerte de Esteban y vio la reacción de Esteban en el momento de su muerte, estoy seguro que después de ese día la vida de Pablo ya no fue la misma. Él simplemente observó la reacción de Esteban y cómo Esteban reaccionó, las palabras que salían de la boca de Esteban, a pesar de que a él estaba en el hecho de muerte, lo estaban matando, pero él reaccionó de una buena manera, porque también él era un siervo de Cristo. Pero el testimonio de Esteban, hermanos, estoy seguro que fue algo que impactó la vida del apóstol Pablo. Y después de esto vino la conversión del apóstol Pablo. Ahora estoy seguro de que después de eso la vida del apóstol Pablo ya no fue la misma, pero su vida no volvió a ser la misma, hermanos, en cuanto al concepto que tenía de los que creían en Cristo. Estoy seguro que cambió el concepto de todos los cristianos. Nuestro testimonio, hermanos, dice mucho de quién somos nosotros en realidad. Dice mucho de quién somos nosotros en realidad. Nuestra conducta. ¿Cómo te conduces, hermano? No cuando están aquí en la iglesia, no cuando estás con los demás hermanos, porque es fácil conducirse de una buena manera cuando estamos rodeados de otras personas. Es fácil, porque pues ya sabemos que debemos conducirnos. Muchas veces tenemos más miedo a qué dirá el hermano a qué es lo que dirá Dios. ¿Cómo te conduces, hermanos? ¿Cómo es tu forma de ser cuando nadie te está viendo? Cuando ningún hermano está alrededor de ti, ¿cómo es tu forma de ser? ¿Cómo es nuestra forma de hablar cuando, como les decía hace un momento, cuando vamos a restaurantes, cuando vamos en cualquier lugar? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo hablamos? ¿Realmente honras a Dios con lo que dices, cómo te conduces? ¿O eres una persona que ya te conocen en cualquier lugar donde vas, ya viene aquel que da complaint por todo? ¿Qué tipo de persona eres, hermano? ¿Qué testimonio estás dando de tu Señor? Digo, sin importar de lo que dirán los hermanos, tú te preocupas más de lo que dice Dios, de lo que dice tu Señor. Porque si es así, hermanos, entonces vamos a conducirnos de una buena manera, vamos a hablar de una manera correcta, honrando y glorificando a Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. Todo esto, hermanos, todo esto habla más de lo que nosotros predicamos. Nuestro testimonio, hermanos, de la manera como somos, hablamos, decimos, nos comportamos, hablará más de lo que nosotros podemos predicar o decir. Hermanos, todo esto trajo a un resultado. Y es de que el resultado de esto es de que Pablo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. El versículo 17, observemos, volvemos a nuestro texto, por favor. Hechos 9:17. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas
y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El resultado de esto, hermanos, es de que Pablo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, no era porque Ananías tenía un cierto poder, sino porque simplemente Ananías fue ¿qué? La primera característica. Amén. Él era obediente al mandato de Dios. Y porque él era obediente, hizo lo que el Señor le pidió. El resultado fue de que Pablo recibió la vista, dice el versículo 17, y fue lleno del Espíritu Santo. No porque Ananías tenía cierto poder, pero Ananías fue un hombre obediente al llamado de Dios. Escuchó la voz de Dios y fue a hacer lo que el Señor le había pedido. También dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. Recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo y además fue bautizado. Así que hay un precedente bíblico, hermanos, para que si alguien acepta a Cristo el día domingo, lo bautizamos el mismo día domingo. Se puede. Amén. Entonces, hermanos, pero vemos aquí el resultado de simplemente ¿qué? La obediencia, el ser un siervo lleno del Espíritu Santo, un siervo piadoso, un siervo de buen testimonio y un siervo valiente. Estas características, hermanos, podemos notarlo aquí en la vida de Ananías, y esas características fueron las que permitieron que Ananías fuera usado por el Señor, porque simplemente estas características, cualidades, estaban plasmadas en su vida. ¿Cuál de estas 5 cualidades, hermanos, te hace falta en tu vida? O quizás tú dices, bueno, yo estoy bien en esas 5 cualidades. Bueno, gloria a Dios por eso. Sigue trabajando en ello. ¿Cuál de estas 5 cualidades, hermanos, te falta en tu vida? ¿Eres un siervo obediente? ¿Has obedecido? ¿Has escuchado la voz de Dios y obedecido el llamado de Dios? ¿Eres un siervo lleno del Espíritu Santo? Un siervo, un cristiano guiado por el Espíritu Santo, un cristiano dirigido por el Espíritu Santo, o eres dirigido por tus emociones. ¿Eres un siervo piadoso? ¿Eres un siervo compasivo, con amor por los demás, con amor por las almas? ¿Cuánta compasión tienes sabiendo que muchas personas están yendo al infierno, y qué estás haciendo por esas almas? ¿Eres un siervo de buen testimonio? ¿Eres un siervo que tal vez de que todo el mundo puede decir que tú realmente eres un cristiano, un buen cristiano? Y no solamente un cristiano, un buen cristiano. ¿O eres un siervo valiente, un siervo que no tiene miedo a nada, sin importar las consecuencias? Respondes al llamado de tu Señor y dices, heme aquí. Ananías, cuando el Señor le llamó, dijo, heme aquí, Señor. ¿Cuál de estas 5 cualidades, hermano, te hace falta en tu vida? ¿Cuál? Vamos a orar.